Cuando entendemos el Evangelio, entonces nos convertimos en la iglesia. Y hoy tengo una pregunta para ti. La puedes contestar así sin miedo, no te preocupes. La pregunta no es cuánto tiempo tienes en la iglesia, esta iglesia, sino la pregunta es cuánto tiempo tienes en la iglesia en general. Si hay personas acá que tienen un mes en la iglesia, levanta tu mano. Un mes que empezaste a venir a la iglesia, un mes. A la iglesia, no esta iglesia, sino la iglesia de Cristo, la iglesia en general, un mes. ¿Cuántos tienen un año de haber conocido al Señor y haber empezado a ir a la iglesia? Un año, ¿verdad? Más de un año. Sí. ¿Cuántos tienen 5 años de haber conocido al Señor y empezar a ir a la iglesia? 5 años. ¿Cuántos tienen 10 años o más de ir a la iglesia? Si no se levantaron la mano antes, tienen que levantar la mano ahora. ¿Cuántos tienen un día? ¿Verdad? Porque algunos no levantaron una semana, ¿verdad? Es importante. Pero muchos tenemos diferentes tiempos que hemos ido a la iglesia local. Yo te lo he dicho, yo nací en un hogar cristiano. Yo voy a la iglesia desde que nací. Y tengo 19 años en el ministerio a tiempo completo. Y he visto muchas formas de cómo hacer la iglesia o el servicio. He estado en Guatemala, he estado en Nueva York, he estado en Los Ángeles, he estado en Oakland, he estado en Houston y aquí en Indiana, y he estado en diferentes iglesias, pequeñas, grandes, americanas, hispanas, y cada una de ellas hace la iglesia diferente. No todas son iguales, ¿verdad? Muchas tienen diferentes formas de hacer el servicio. Muchas iglesias crecen no solo porque el Señor envía almas, sino por la transferencia de membresía. Porque hoy no me gustó cómo predicó el pastor, así que me voy a ir a la iglesia de la vecindad. Y entonces muchas iglesias crecen así por transfer of membership, cambian de membresía, ¿verdad? Yo por eso aquí digo que aquí nadie es miembro, nosotros no tenemos membresía, ¿verdad? Todos somos el cuerpo de Cristo. Puede entrar y salir cuando uno desea, porque aquí solo son 4 paredes donde la iglesia viene y se reúne. Pero muchas personas vamos a una iglesia y nos cambiamos de iglesia en iglesia porque necesitamos un lugar donde nos sirvan. Ni a ustedes ni a mí me gustó esta palabra cuando la estuve preparando, así que agárrense. Okay. Pero lamentablemente es la realidad. Pero en vez de ser la iglesia nosotros solo vamos a la iglesia. Muchos de nosotros no somos la iglesia. Muchos de nosotros nada más vamos a la iglesia. Y una de las razones por qué pasa esto es porque estamos confundidos en lo que es justificación y santificación. Te voy a dar lo que dice el diccionario, la definición de justificación. Justificación es ser declarado justo, que te posiciona, que es salvación que fue dada en el momento que tú y yo recibimos a Jesús para que Él perdonara nuestros pecados de una vez y por todas. Y santificación es ser hecho santo, que es práctico, que significa es un trabajo progresivo hasta que tú y yo nos vayamos a casa con Dios. Que tú vas a estar creciendo poco a poco en santidad hasta que llegues al cielo
para verte a la imagen de Cristo. Aunque las dos son hechas por el Espíritu Santo, no hay nada que tú puedas hacer para obtener salvación. Tú puedes venir todos los días a la iglesia y si no aceptas al Señor Jesús como tu Salvador, tú no eres salvo. No hay nada que tú puedas hacer. Y santificación requiere que tú y yo le demos permiso al Espíritu Santo para que nos transforme. Así que salvación solo llega por fe en Cristo Jesús. Y hoy continuamos nuestra serie en Gálatas y agárrate. Porque el capítulo 3 y 4, Pablo habla bien duro a la iglesia. Pero no podemos ir a Gálatas antes de entender qué es la fe, porque a veces se nos olvida qué es la fe. Y mira, en Hebreos 11:1 dice: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Así que fe es confiar en lo que esperas y tener certeza en algo que no ves todavía, pero sabes que va a llegar. Y en el versículo 6 de Hebreos 11 habla más profundo y dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Así que el momento en que tú y yo queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas y dejamos de confiar en Dios, desde ese momento le estamos diciendo: Dios, tú eres mentiroso, porque no puedes hacer lo que yo necesito hoy para mi vida. Así que nuestra creencia acerca de la salvación determina qué hacemos como iglesia. Padre, venimos ante ti dándote gracias por la oportunidad que nos dices de adorarte. Dios mío, en muchos lugares las personas no tienen ese privilegio y aquí la tenemos libremente. Venimos ante ti, Señor, para que tú hables a nuestra vida. Señor, vivimos en tiempos donde necesitamos que nos hables. Úsame, Señor, organiza mis pensamientos. Así como has estado hablando a mi vida, habla a tu pueblo por medio de mí. Sé tú hablando, Señor, y no yo. Remueve todo lo que tú no quieres que yo diga. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así que el tema de hoy, dijimos, nuestra creencia acerca de la salvación determina qué hacemos como iglesia. Te dije que yo crecí en la iglesia, crecí en diferentes formas de iglesia. Me crié en iglesias de diferentes formas o estilos de alabanza. Yo he estado en iglesias donde las personas vienen a cantar al Señor y dicen: yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo. Y he estado en iglesias donde yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma. Diferentes estilos. Ni uno ni el otro es malo. Solo son estilos de alabar. He estado en iglesias donde me quieren poner una corbata para predicar. Un día eso les voy a decir: que la corbata predique. Yo me siento. He estado en iglesias que tienen diferentes formas de alabanza o tiempo. Nosotros los latinos hemos estado acostumbrados, los que hemos ido a una iglesia directamente hispana. Yo les digo a las personas: esta no es una iglesia directamente hispana, porque nosotros somos multiculturales. Aunque todos seamos hispanos,
Hay personas aquí de diferentes lugares. Y en el servicio de las 10 de la mañana yo prediqué en inglés. Y ahora yo predico en español. Entonces somos una iglesia multicultural, pero una iglesia hispana muchas veces, como yo aquí en la iglesia tengo 35 minutos para predicar. Yo estaba acostumbrado a predicar hora y media. Imagínate de llegar de hora y media a 35 minutos. Por eso Dennis me dice, no nos alcanza el tiempo. Pero si a puras penas vienen una vez al mes a 1 hora, imagínate 3 horas. Ya no los veo. Esa fue una directa bien indirecta, ¿verdad? O al revés. Pero hay muchas formas de hacer el servicio o la iglesia. Muchos hacen estudios bíblicos, muchos hacen esto, y nada de eso es malo. Cada quien hace lo que cada quien piensa que tiene que hacer. Donde se pone malo es donde yo empiezo a decirle a alguien, para tú ser salvo, tienes que hacer unas cosas extras. Y eso es lo que está pasando aquí en la iglesia de Gálatas. Porque las personas que estamos aquí todos queremos juzgar a alguien con la mentalidad de jueces que son terrenales. Como cuando vas a un juicio ahora, el juez te va a dar una penalidad, un costo conforme al crimen que hiciste, ¿sí o no? Si me robé unos chores allá en Ross, me van a cobrar. Pero si maté a alguien, voy a pagar más duro. Esa es la corte terrenal. Y muchos de nosotros queremos usar el mismo sistema con lo espiritual. Y realmente no es así. Tú no haces nada más que creer para ser salvo. Lo demás es santificación y lo haces porque ya creíste. No porque necesitas salvación. Y es claro que la iglesia de Gálatas malentendió lo que era el evangelio. Y si queremos ser la iglesia a la cual Jesús murió, debemos de entender que no juzgamos de la manera que los humanos juzgan. Las cortes de aquí juzgan. Por eso es necesario que tú y yo veamos lo que Jesucristo dice acerca de nuestra eternidad y de cómo debemos nosotros vivir como iglesia. Y lo principal es que tú y yo necesitamos fe. ¿Cuántos creen que la silla no se va a caer y se van a caer? Ustedes tienen más fe a la silla que los va a aguantar que a Jesucristo muchas veces. Y a veces las sillas nos decepcionan. Yo he visto videos de que las sillas se caen más en bodas. Pero número 1, si estás escribiendo y te vas a ir al cielo, fe en Cristo nos justifica. Tú no puedes ser justificado por nada más que creerle a Él. Mira lo que le dice Pablo a la iglesia en Gálatas. Y esta es una versión, nueva versión internacional. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Okay? Todavía no me lo pongas ahí. No soy yo. ¿Okay? Guacha, ponlo. Gálatas torpes. Imagínate si yo me pongo a predicarle a usted y le digo, usted es torpes. Me quedo predicando solo.
Y Pablo le dice, y es una de las traducciones, hay otras traducciones más duras. ¿Quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? En otras palabras, ¿no ustedes vieron o escucharon que Jesús fue crucificado y ahora ustedes que alguien les echó una maldición? ¿Por qué están creyendo algo diferente? ¿Qué no oímos? Dice versículo 2, solo quiero que respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley? ¿O por la fe con que aceptaron el mensaje? Lo tengo que leer, dice, ¿tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Y eso nos pasa a la iglesia, que venimos al Señor Jesucristo por fe, pero después queremos ganarlo con esfuerzos. Se nos olvida que la salvación no se gana, esa es regalada, ya el precio ya pagó. Pero pensamos que si más hago o hago más esfuerzos, puedo agarrar más salvación. Versículo 4. ¿Han tenido tantas experiencias en vano? Si es que de veras fue en vano al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley? ¿O por la fe que han aceptado el mensaje? Versículo 6. Así fue con Abraham. Creyó a Dios y esto le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por fe. Si pones atención, ya van 7 versículos y hay 2 o 3 veces que él dice la ley, la ley. Y un maestro mío me decía, si se repite, es importante. Si es repetido, es importante. Y ahora nos habla de un Abraham. ¿Por qué nos está llevando hasta Génesis? ¿Por qué es esto importante? Porque Dios escogió a un pueblo. Cuando no había pueblo digno, Él escogió a un hombre y dijo, Abraham, a ti te escojo. Y tú vas a hacer lo que yo digo. Y todas las naciones van a ser bendecidas por ti. En efecto, dice el versículo 8, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio de Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Versículo 9, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. Y la pregunta es, ¿qué hizo Abraham para ser justificado? Si nosotros ahora somos justificados por Jesús y en ese tiempo no estaba Jesús, ¿qué hizo Abraham para ser justificado? Eso lo dice Génesis 15:6. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo consideró como justicia. ¿Quieres ser justo ante los ojos de Dios? Créele a Jesús. Créele que Él ya pagó el precio. Créele que Él es el único
que quita el pecado del mundo. Mira, Hebreos 11:8 repite eso. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Este es el problema de la iglesia. Eso me pasa a mí, ¿ok? Les pasa a ustedes. Si Dios nos pide hacer algo, queremos que nos diga todos los detalles, cómo vamos a hacerlo. ¿Quién va a pagar por la gasolina? ¿A dónde es que vamos a ir? ¿Cuál es el GPS que tenemos que tomar? ¿Quiénes van a ir? No, si va a ir a fulanita, no voy. Si va a ir sutanito, no, tampoco, peor todavía. ¿Quién va a dirigir la música en el radio, en el carro? Y queremos saber todo. ¿Y cuánto tiempo nos vamos a tardar para llegar allí? Cuando el Señor te llama, el Señor me llama, y tú le dices, aquí estoy, Señor. Eso es lo que Él quiere de ti y de mí. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. ¿Quién va a pagar el bill? No sé. ¿Sabes? Esto es extra, no está acá. Me acuerdo cuando nos mudamos para acá. Y me dice Nate, pastor Nate, nuestro pastor. Me dice, Gerson, ora. Le digo, mira, yo no tengo que orar. Si Dios se lo está poniendo en su corazón de ustedes, y a mí me lo puso antes de yo venir aquí a Carmel. Y tú me dices que quieres que nos vayamos para Northwest, nos vamos para Northwest. Si la iglesia no son estas 4 paredes de Carmel, la iglesia son toda la gente, las personas. Cuando tú obedeces a Dios, esa es fe. ¿Tenemos todas las respuestas? No. ¿Han habido complicaciones? Sí. ¿Han habido esfuerzos más extras de lo que estuviéramos haciendo allá? Sí. Pero vale la pena obedecerle a Dios cuando Él te está pidiendo que hagas algo. El problema es que nosotros no tenemos fe. Queremos ayudarle a Dios. Y te voy a dar tarea para que vayas y estudies la historia de Abraham en Génesis capítulo 2, donde el Señor realmente lo llama afuera. Le dice, deja a tu familia, deja todo. Y ves a la tierra que yo te voy a dar. Pero ¿cuál es, Señor? No, que tenga playa y que tengan palmeras y unos cocos. Señor, ¿quién va? Sí, pues, ¿de a cuánto va a ser el salario, Señor? Y Abraham le dijo, ok, me voy. A donde tú quieras, yo voy. Abraham solo lo que hizo fue obedecer. Una de las personas, gran hombre de Dios a quien yo sigo mucho, Tony Evans de Dallas, Texas, dice, lo contrario de la fe no es duda. Lo contrario de la fe es desobediencia. ¿Oíste? Lo contrario de la fe no es duda. Lo contrario de la fe es desobediencia. Y los cristianos en Galacia estaban haciendo o forzando a los gentiles a que ellos se tenían que circuncidar, porque como los judíos eran circuncidados, ahora los gentiles que no eran hebreos tenían que circuncidarse, y habían otros rituales que querían que hicieran ahí. Y el capítulo 3 y 4 está bien profundo, así que solo agarramos 3 puntos. ¿Quieres quedarte hasta medianoche? Podemos agarrar 12 puntos. Pero es importante nosotros entender que el Señor nos está llamando a hacer algo, y esto lo hacemos solo por fe. Nosotros no podemos ser salvos por nada más. Romanos 5:1,
le dice Pablo a la iglesia en Roma: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que puedas hacer para merecer salvación. Fe llega de una posición de confianza. ¿Confías en Dios? El trabajo de la cruz es lo que hace que tú y yo recibamos salvación. De ahí es donde empezamos nuestro caminar de crecimiento espiritual. Pero si no entendemos eso, lo único que ganamos es conocimiento, entendimiento, y todo lo que hagamos lo vamos a tratar de hacer en la carne. Justificación nos posiciona. Ya está hecho, ya está completo, ya no hay nada que tú puedas hacer. Finito, en inglés, finish, it is done, dijo el americano. No más, ya el precio fue pagado. Tú y yo ya no tenemos que hacer nada. Entonces, si fe en Cristo nos justifica, fe en Cristo nos debe de guiar a la unidad. Fe en Cristo, número 2, nos une. Pero la iglesia está tan dividida, y no estoy hablando de la congregación esta, sino la iglesia en general. Estamos tan divididos porque no hemos entendido este punto. Mira lo que le dice en el versículo 26, capítulo 3. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, ya no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Y cuál es la promesa? De que Dios bendeciría al hijo de Abraham, y las naciones serían bendecidas por medio de la obediencia de Abraham. Así que, ¿qué es lo que tú y yo debemos de hacer? Buscar unidad. Cuando empezamos a complicar el evangelio, eso nos empieza a separar. Eso nos empieza a hacer a un lado. Y el evangelio es simple. El evangelio es salvación en Cristo Jesús. Y cuando tú crees en eso, eso quiebra toda división que fue causada por el pecado. Como te digo, yo crecí en el evangelio y lamentablemente crecí en lugares donde tú tienes que hacer esfuerzo para ganar tu salvación. He visto lugares donde tú tienes que hacer esto para poder ser justo. Es más, a mí me dijeron: Gerson, no sé si Dios pueda perdonar esos pecados, es que los tuyos son muy grandes. Esos pecados que tú has hecho, mira, puedes orar por misericordia, pero no creo que Dios te pueda perdonar. Y entonces contradices el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, que murió por todos tus pecados, los antiguos, los presentes y los futuros. Si dices que no vas a pecar en el futuro, ya mentiste. Porque mientras estés en esta carne, vamos a lidiar con los deseos de los ojos, los deseos de la carne, el enojo, el odio, la duda, el temor. Vamos a estar bajo todo eso. Y no te puedes quedar ahí. Pero Jesucristo busca unidad. Él es el que trae unidad. Y mira, es una comunicación común que está pasando en todas las iglesias, la mayoría de las cuales Pablo habla.
está pasando en Galacia, está pasando en Efesios capítulo 2 versículo 14, ves y lo lees en la casa. Está pasando en Corintios, en primera de Corintios 12:12 dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Entre ellos, la iglesia, había división entre ellos. Unos se creían más que los otros. Por eso aquí lo creemos, vea que lo creemos, Pedro, que somos un hospital para pecadores y no un museo para santos, que todos a los pies de la cruz somos iguales, que aquí no hay nadie mejor que nadie. Y también le dice a la iglesia en Roma, le dice en el capítulo 10 versículo 12: no hay diferencia entre judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a los que lo invocan. La cruz remueve toda división. Cuando llamamos a Jesús Señor y Salvador de nuestras vidas, nos convertimos en uno. Así que ya no soy chapín. Mira vos, ya no soy guatemalteco. Ya no soy americano. Ya no soy venezolano. Ya no soy cubano. Ya no soy puertorriqueño, chicos, boricua. Le pertenezco a Cristo. Soy ciudadano del cielo. Allá está mi ciudadanía. Pero muchas veces nosotros, es que mi tierra, yo nací ahí. Es que mi tierra, soy guatemalteco de hueso colorado y ahí voy a morir. Y cuando me entierren y hay una canción, que me lleven para allá, dice: mira, yo estuve en el mundo también. Si del polvo salimos y al polvo vamos, no importa de dónde eres, lo que importa es a dónde vas, a quién le perteneces. ¿Quién es tu dueño? Si tú has sido lavado con la sangre de Cristo, tú eres hijo de Dios. Y eso nos une. Pero la iglesia está tan dividida y no tengo suficiente tiempo para explicarte esto, así que voy a ir rapidito. Dame unos cuantos minutos más, 2 horas más y casi acabo. La iglesia está tan dividida que nos enfocamos en 4 paredes. Sabes, yo tengo amigos aquí a la vecindad en College Park. Sabes, Mercy Road Carmel está allá. Ellos son una familia. Todos somos una familia de iglesias que nos reunimos en diferentes localidades, en diferentes ciudades, en diferentes países, en diferentes naciones, en diferentes continentes. Una iglesia. Diferentes nombres, diferentes lenguajes, diferentes estilos. Una iglesia. Jesucristo no va a venir por las iglesias. Él va a venir por la iglesia. Cuando tú y yo entendemos esto, estas 4 paredes no significan nada. A estas 4 paredes donde venimos tú y yo, nos reunimos. Es importante entonces entender que fe en Cristo nos justifica. Fe en Cristo nos une. Ya no podemos estar separados. Sabes, la semana pasada aquí estábamos las 4 iglesias de Mercy Road, la de Anderson, la de Northeast, Northwest y Carmel. Aquí estábamos como 40 de nosotros adorando al Señor juntos. Sabes, la semana pasada, el jueves, la localidad de Carmel, la iglesia de Carmel tuvo una noche de alabanza. Sabes, aquí va a haber en Carmel va a haber una clase de seminario del Espíritu Santo en marzo 14. Ves a la página de internet de Carmel y te inscribes ahí. Cuando somos una iglesia podemos decir: ves y visita, ves y haz, ves a la página de internet con ellos. No hay problema, porque somos una iglesia de Cristo. Y este jueves precisamente, este jueves vamos a estar aquí. Sabes que tenemos 2 servicios, ¿verdad? Uno en inglés y uno en español. ¿Sabías eso? Sí, que prediqué en inglés esta mañana.
El jueves vamos a estar los dos unidos, cantando en inglés y en español. Es el mismo espíritu que nos va a dar la traducción, y si no yo te la doy ahí en la pantalla, no hay problema. Es el mismo espíritu que habla chino, japonés, español, francés, inglés. Él es el que se mueve aquí. Ponte de pie. Fe en Cristo Jesús nos adopta, nos hace uno. Tú y yo hemos sido adoptados. Tú y yo hemos sido reconciliados a Él. Dice Gálatas 4:4: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fueran adoptados como hijos. Tú y yo hemos sido adoptados como hijos. Así que cuando Dios ve a cada uno de nosotros, Él no ve nacionalidades. Él ve la sangre de Cristo sobre cada uno de nosotros. Él ve el precio que su Hijo pagó en la cruz del Calvario.